En todo, creo que hay un desafío con el que se nos presenta el arte, en cualquier ámbito, es hasta dónde estamos dispuestos a profundizar, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Y de ningún autor creo que se pueda esperar, no se puede esperar que todo el mundo conozca a cada artista en todos los, no sé, pues, todas las épocas de Picasso, toda la evolución de la pintura de Velázquez o toda la época o los diferentes momentos de la creatividad de Beethoven, no lo sé. Con Tolkien creo que ha ocurrido un proceso de conocimiento peculiar, que es un conocimiento desde la obra literaria, entre el año 1954, que se publica por primera vez, y el momento en que se empieza a traducir a otros idiomas, digamos unos 30 años, grosso modo, y después lo que supone llegar a Tolkien desde otros medios, ¿no? desde el cine, desde la música. Entonces, claro, toda esta mirada mediatizada en todos los sentidos, literalmente en todos los sentidos, también en los sentidos con los que conocemos la realidad, cuando se convierte en filtro para el modo en que llegamos a esa obra de arte, pues ocurre como en la transmisión de la energía, ¿no? Que siempre se producen pérdidas. Y creo que la obra de Tolkien es especialmente frágil a ese respecto. En su paradójica fortaleza, el no acercarse, por ejemplo, el no leerlo en inglés, ya implica de entrada una gran pérdida de fuerza, ¿no? Y es un libro muy difícil de leer en inglés porque contiene unos registros idiomáticos gigantescos, ¿no? Y la traducción al español es excelente, junto con la traducción al italiano, a mi juicio, pues la mejor, ¿no? Pero es verdad que el espectador, el lector, tiene que enfrentarse a estas carencias que conlleva igual que ocurre que cuando yo veo una pintura y la veo en el museo, en tal pared, con tal luz, en tal momento del día, pues estoy percibiendo la obra en un contexto distinto, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que podamos aspirar a una recuperación prístina de la visión original del artista en cada momento. Y solo por una feliz casualidad ocurre eso a veces, ¿no? Pero es verdad que la educación, que lo que subyace a toda esta visión, lo que subyace a la Tierra Media es una visión sobre el mundo. Es un modo de revisitar la realidad. Como si dijéramos, Tolkien se asoma al mundo y dice, yo lo que veo es esto, y la respuesta es el Silmarillion, ¿no? Y entonces recuperar eso implica un esfuerzo, es un modo de leer distinto. No creo que haya un lector masivo del Silmarillion, y cada uno tiene sus fobias y sus filias y sus personajes favoritos y aquellos que le gustan menos, y las partes de la historia que le golpean con más fuerza y otras que le dejan más frío. Bueno, todo eso forma parte de la recepción de la obra de arte, ¿no? Pero sí que hay detrás de todo esto una apuesta. Creo que en ese sentido se puede decir que Tolkien es romántico, es un heredero directo del romanticismo, de una manera de retomar la importancia axial de la imaginación en su dimensión creativa, más allá de lo que Coleridge planteaba. Es decir, la idea no es provocar, lo que dice Coleridge en su biografía literaria, la voluntaria suspensión de la incredulidad. En el caso de Tolkien es provocar un estatuto de creencia secundaria, o sea, que el lector, mientras está dentro del mundo, esto está en La historia interminable de Michael Ende, ¿no? La idea de que mientras estás en el mundo, aquello es verdad. Real o no real me importa un bledo. Creo que es el gran problema de la mentalidad racionalista que ha mandado los cuentos al desván. Lo importante no es eso, lo importante es qué me está diciendo del mundo y de mí mismo esta visión, ¿no? Entonces, por eso es más verdad. Muchas veces el arte verdadero es más verdadero que yo mismo. Es un poco como en el libro cuarto de las Confesiones de San Agustín, cuando San Agustín dice, Dios era intimior mí, o sea, era más íntimo a mí que yo mismo, estaba más dentro de mí que yo. Pues el arte creo que tiene algo, lo que hace divino al arte es que despierta en nosotros algo que ya estaba,
es un aldabonazo. Yo te contaba al principio de esta conversación que El Señor de los Anillos para mí no fui yo el que lo descubrí, para mí fue un percutor, fue un aldabonazo en algo que ya estaba en mí, que lo habría plantado mis padres, lo habría plantado, vete a saber. Estaba allí y despertó de esta manera, ¿no? Y creo que esto es algo que ocurre, ¿no? Que no hay hay algo en nosotros que está aguardando el momento. Hay una latencia de nuestra vida bella, de nuestra vida para la belleza. Y eso en algún momento estará ondeado, de la manera más insospechada que podamos imaginar, y a partir de ese momento nada es igual, ¿no? Y por eso digo que esta propedéutica que debería cumplir, era la función que debería cumplir la educación, la enseñanza media, la enseñanza primaria, es la de estar despiertos para ese momento. En ese sentido, el fracaso escolar es un fracaso estético, un fracaso para la percepción del mundo. La puede cercenar, sí. Porque cercena la ilusión, cercena la expectativa. El problema del niño que suspende estas u otras no es tanto, obviamente es ese, pero me tiene que preocupar también qué está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fracaso del modo en que esa persona va a ir con el paso del tiempo? Eso corremos el riesgo de convertirnos en unos autoindulgentes, ¿no? De ir, bueno, pues como el niño o la niña está pasando unas circunstancias, pues entonces hay que hacerse cargo. Bueno, sí, hay que hacerse cargo, pero ese es el reto. Por eso no todo el mundo sirve para ser maestro. Porque requiere es una mezcla de humildad, prudencia, fortaleza, saber acoger. Son muchos ingredientes, ¿no? Y creo que nuestros tiempos son ajenos a esta sabiduría que hace no mucho estaba más presente en un modo de cuidar la realidad. Esta mirada cuidadosa. Nunca como ahora presumimos de democracia y nunca como ahora está el océano lleno de mierda y de plásticos. Nunca como ahora se nos dice que reciclemos y nunca como ahora está todo más venido a menos, ¿no? Pienso que tiene que ver. Bueno, está yo aprendí leyendo a Tolkien que el cínico es alguien en quien ha muerto la esperanza, la expectativa de algo. No de un mundo mejor, ni todas esas tonterías tipo Miss Mundo, ¿no? Sino la expectativa real de que hay algo ya dado que yo tengo que descubrir. Entonces, a mí me llama mucho la atención que el Papa Francisco haya querido escribir algo sobre la ecología. La carta esta, Laudato Si, que empieza así, ¿no? Alabado sea. Es como la mirada del que mira el mundo y dice, alabado sea Dios, ¿no? El que no es creyente, pues lo mirará de otra manera, ¿no? Pero la alabanza es común al ser humano, o sea, la contemplación y el asombro ante la belleza de una cascada, de una ballena, eso creo que nos compete a todos como humanos. Por todo el cuidado de la casa común es algo que no pertenece a los hippies que les dio por ahí o a quienes toman conciencia de la destrucción del planeta, sobre todo a partir de 1945, ¿no? Sino que es algo que... Pero estos contrastes en este mundo nuestro, que es un mundo de profundos contrastes, tiene como otro de sus ejes en la oposición entre cinismo y esperanza. En El Señor de los Anillos el personaje para mí paradigmático es Saruman. Denethor también, quizá a una menor escala, pero es llamativo como Saruman se ha aburrido de ser el blanco y ahora quiere ser el de todos los colores, ¿no? Es la luz rota. Y claro, la advertencia de Gandalf es el que rompe algo para ver cómo funciona, ha perdido la senda de la sabiduría, pero la senda de la sabiduría está hecha de humildad también, y si no, no es sabiduría, solamente es erudición. La combinación de todos estos elementos lo que te hacen ver es que el camino imaginativo del descubrimiento, por eso claro, el que despacha a Tolkien como es fantasía, está perdiendo toda
carga de profundidad, una hermenéutica de la vida y del mundo. Que entiendo que pueda haber sensibilidades para las que eso, pues claro que sí, ¿no? Pero, ¿sabes? Arrinconarlo como una especie de a priori epistemológico, absoluto, implica también una pérdida de sentido. En ese sentido, el arte en todas sus manifestaciones puede ser una de las grandes alabanzas a esa sin duda. dimensión. Bueno, sin duda, yo... Celebremos esto increíble de tantas maneras. Y ahí lo pongo. Sí, sí. Para que celebréis conmigo. De hecho, yo pienso que la creación es pura liturgia. O sea, antes del libro del Levítico en la Biblia, en el Pentateuco, está el Génesis. Y el Génesis nos habla de un Dios que es un artista. En el Festín de Babet es un cuento breve del que se hizo una adaptación en 1987, que ganó el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa, dirigida por Gabriel Axel, un discípulo de Ingmar Bergman. El Festín de Babet es la adaptación de un cuento breve de Isaac Dinesen, la escritora danesa, autora de Memorias de África también. En el Festín de Babet se cuenta la historia de una cocinera. Es que no quiero desvelar. Pero hay un momento en que el personaje central dice: por todo el universo resuena el grito del artista. : dejadme hacer todo aquello de lo que soy capaz. ¿Sabes? Pero claro, y esto concuerda con la idea de Tolkien de lo que era un artista. Para Tolkien acuña el término subcreador para decir lo que es un... Qué pena, me estaba emocionando. Vamos a intentar.